internacionales. ¿Qué es lo que está ocurriendo tras la elección de este pasado domingo en Bolivia, elección presidencial que dio una sorpresa tremenda para muchos, para otros algo que se veía venir? El vuelco a la derecha del cual se habla, particularmente aquí en Latinoamérica, también llegó a Bolivia después de 20 años. Triunfa la derecha y hay una segunda vuelta, justamente entre ellos. Jorge Sanz, analista internacional, doctor en Desarrollo Local y Territorio, magíster en Ciencias Militares y académico además de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, nos acompaña como siempre. Profesor, ¿cómo está? Hola Camila, muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Gusto estar aquí con ustedes. Gracias, profesor, por estar aquí analizando esto que, claro, como decía Camila, viene siendo una tendencia, al parecer, a nivel mundial, cómo las derechas van entrando precisamente ya en estos nuevos periodos de gobernación, entendiendo que el partido del MAS, liderado por Evo Morales, prácticamente le restaron todo apoyo. ¿Qué está pasando en Bolivia? A ver, el resultado es una sorpresa, sin duda. Si empezamos a sumar los votos de los que están más a la derecha del espectro, hay un 80% de votos que tiene la capturar la derecha y el MAS muy poco. Hay más votos nulos y blancos que votos del MAS. Entonces es un resultado muy interesante de estudiar. ¿Qué es lo que pasó en el MAS? Probablemente el agotamiento de las personas, la crisis económica, la crisis política, la crisis institucional, generaron que el pueblo de Bolivia, la ciudadanía de Bolivia, quisiera cambiar de rumbo, quisiera aceptar las ofertas que se le estaban haciendo desde la derecha, particularmente un candidato regionalista. Bolivia es muy centralista, se gobierna desde la Paz, pero el candidato que saca los mayores puntos es un candidato que está al sur de Bolivia, que es senador por Tarija, que es de la Bolivia profunda, por tanto entiende mucho más lo que está sucediendo en esa Bolivia y con toda seguridad el discurso que tenía le hizo más sentido a las personas que votaron por él. Jorge Tuto Quiroga también fue presidente de Bolivia, sabe de qué se trata el tema de gobernar un país tan difícil como Bolivia, y lo que llama la atención que las encuestas daban por ganador a Samuel Doria Medina y aparentemente algunos malos entendidos, algunas discusiones dentro de los debates le empezaron a restar votos. Parece que el pueblo boliviano hoy día está aburrido de estas peleas, está aburrido del modelo Evo Morales y quiere cambiar de rumbo. Ahora, claro, Jorge Tuto Quiroga fue presidente en Bolivia, entonces, claro, había un capital político ahí. La sorpresa, entiendo, profe, la dio Rodrigo Paz Pereira. Y claro, él figuraba, ayer escuchaba ahí algunas conversaciones de analistas bolivianos, es decir, él estaba en el tercer lugar de las encuestas. Y luego nos sorprende con este vuelco, ¿cierto? Cómo da vuelta esta elección. Y a propósito de lo que usted mencionaba, ¿no? Los votos nulos y los votos blancos, fue el mismo Evo Morales quien llamó también a la ciudadanía a votar nulo, a hacer la contraparte de esa manera, pero tampoco hubo un gran porcentaje, si bien hubo un 19% de votos nulos, tampoco es que haya tenido un respaldo tan sólido la petición que hace Evo Morales. Entonces también ahí hay que entender que él pareciera que está en un lugar muy rezagado respecto de lo que pasa con la ciudadanía boliviana. Pero volviendo a Paz Pereira, vayámonos a ese fenómeno. ¿Qué lo explica? Paz Pereira, a ver, probablemente las encuestas que daban como primer lugar a Doria Medina y a Jorge Tuto Quiroga son de las ciudades. Pero sin duda que el voto de la Bolivia profunda no estaba considerado en las encuestas porque cuesta mucho llegar. Entonces, Rodrigo Paz Pereira se movió en ese ambiente, hizo su discurso en ese ambiente y con una propuesta que era muy interesante. Lo primero que plantea Rodrigo Paz es el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Chile. Es decir, en su discurso, en un discurso que da en el alto, en el centro del MAS, él dice... Morales perdió con Chile en la corte, Arce, que es el presidente actual también del MAS, perdió con Chile el Silala. ¿Hasta cuándo vamos a seguir peleando con Chile? Tenemos que entender que tenemos que trabajar con Chile y terminar esta pelea. Por lo tanto, ahí saca un elemento que era tensionante y que era la bandera del MAS para empezar a hablar a las personas. Y a las personas les decía una frase tan simple: ustedes necesitan plata y no tienen, necesitan comer y no tienen, y van a votar por las mismas personas que los tienen sin plata y sin comida. Entonces, ese voto, ese discurso tan simple es el que hizo sentido en esa Bolivia más profunda, en esa Bolivia regionalista,
y le dio 32%. Y por su parte, Evo Morales lo que planteaba era voten nulo, y él lo asume como propio. Bolivia siempre ha tenido una gran cantidad de votos nulos y votos blancos, por lo tanto ese 19% no es absolutamente de Evo Morales. Y si así fuera, es muy poco. Ay, se nos quedó ahí pegado un poco el profesor que nos está explicando precisamente lo que está pasando con Evo Morales, quien no pudo ir a la reelección pese a que él quería precisamente, pero la Constitución de Bolivia le permite poder llegar a un cuarto periodo, así que es parte de lo que eso empezó a generar una división al interior del MAS y que hoy día tiene a la derecha precisamente llegando a las próximas elecciones, a la segunda vuelta, al balotaje, que también se estableció hace poquitito tiempo atrás y que va a ser este 19 de octubre. Y es importante también lo que decía el profe Camila de esta relación con Chile, porque tenemos varias fricciones en cuanto a las fronteras, lo que está pasando incluso con el robo de vehículos y varias otras situaciones más que obviamente uno espera se puedan ir zanjando. Bueno, una de las críticas que han hecho algunos de los candidatos presidenciales de nuestro país particularmente ha sido que, claro, en materia de relaciones internacionales Bolivia nunca se ha mostrado presto para poder trabajar respecto de los migrantes ilegales, o más bien personas que ingresan por pasos no habilitados. No quiero hablar de migrantes ilegales o legales, sino que personas que ingresan por pasos no habilitados en una situación irregular y que lo hacen precisamente por territorio boliviano. No existe esa cooperación de decir, bueno, lo vamos a reconducir, entre los dos, vuelvan, claro. Trabajemos en conjunto para evitar esta situación. Y eso con Bolivia no ha existido. Ahora, claro, hablar de la crisis boliviana también tiene que considerar el aspecto que mencionaba el profesor, a ver si podemos recuperar ese contacto respecto de lo que viven los bolivianos y bolivianas en su territorio nacional. La crisis económica, sí, la claro. crisis laboral, el hecho de que tú estás en una ciudad en Bolivia y que te encuentras con prácticamente todas las bencineras cerradas por falta de combustible, donde ya prácticamente el Estado se hace presente en todo el mercado. Para hacerse una idea, si usted va aquí a un supermercado, tiene supermercados en los cuales elegir, ¿no? Tiene el supermercado de la línea A, B, C, D, E. Tenemos opciones. Algunos dicen el mercado igual está concentrado, pero por lo menos opciones existen. Ahora, en Bolivia, esto es algo que no existe. No está. Prácticamente todas las cadenas de supermercados son estatales. Y así con todo el comercio prácticamente. Fue el discurso que finalmente lo llevó a ser elegido durante 3 periodos a Evo Morales, con todas esas complicaciones, apuntando a este público más rural. Él viene precisamente de una etnia más indígena, con este discurso nacionalista que finalmente lo llevó al extremo. Hoy día, claro, básicamente el único apoyo que tiene es toda esta comunidad cocalera, que lo llevó también al poder, lo apoyó económicamente, y algunos dicen que incluso hoy día lo estarían protegiendo frente a todas estas situaciones judiciales que le están teniendo, incluso algunas acusaciones ahí de abuso a menores de edad. Pero ha sido un poquito, profesor, y ahora retomamos el contacto con usted, gracias por estar acá, ha sido parte de este discurso nacionalista que se llevó al extremo también, y que hoy día la ciudadanía a nivel mundial yo creo que ya está rechazando, ¿no, profesor? Sí, ese discurso es muy difícil de sostener. ¿Por qué? Porque significa conflicto, significa recursos, significa un gasto innecesario y significa no entender que vamos a seguir siendo vecinos ad eternum. Entonces, lo más fácil y lo más cómodo para los dos es que efectivamente encontremos los caminos para empezar a generar un proyecto juntos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir siendo vecinos, tenemos los mismos problemas, tenemos una frontera común, tenemos problemas comunes. Tenemos que encontrar soluciones comunes que nos permitan convivir. No podemos seguir eternamente con la bandera de la guerra, con la bandera de la pelea, con la bandera del mar, porque eso no es real, no existe. Bolivia, nos guste o no nos guste, no tiene mar, por lo tanto no puede proyectar su vida sobre el mar, a no ser que efectivamente empiece a conversar con Chile. Bolivia nos cortó las relaciones diplomáticas, por lo tanto, ellos cortaron la línea de la conversación, cortaron la línea de estas posibilidades de acuerdo. Entonces, lo que ofrece Tuto Quiroga, que ya fue presidente y conoce el tema, y lo que ofrece particularmente Rodrigo Paz Pereira, es efectivamente generar los caminos que permitan empezar a trabajar. Una cosa muy, muy simple que dijo Paz Pereira en su discurso del Alto, que es bien interesante de tener en mente. Él dijo, el puerto seco lo tiene Chile y desde ahí salen las cosas a Bolivia. Lo que nosotros queremos proyectar, decía Paz,
a la gente del Alto es generar el puerto seco en el Alto, cosa que los recursos que significa tener un puerto seco sean de Bolivia y no de Chile. Entonces, cosas tan simples como esa. Hay un acuerdo a nivel consular que es la reconducción de la gente que pasa por la frontera, por Colchán en particular. Bueno, esa reconducción que nosotros la tenemos aquí, como que van a tomar a las personas y las van a devolver a Bolivia, no, Bolivia acepta solo 10 al día y pasan 300. Entonces no es ninguna solución. Esas son las cosas que tenemos que mirar y aparentemente Paz Pereira y Jorge Quiroga estarían dispuestos a iniciar conversaciones en ese aspecto, a ese respecto, porque lo plantearon en sus campañas. Entonces eso nos indica, sabiendo sacado en conjunto un 80%, que el problema que tiene la gente de Bolivia es que quiere progresar, que quiere mejorar el problema de la inflación, que quiere una economía mejor, que quiere combustible porque no tienen combustible, que no tienen dólares para pagar el combustible que necesitan para el día. La crisis en Bolivia es enorme y eso probablemente, con toda seguridad, se lo deben al proyecto del MAS, al proyecto del camino al socialismo, del movimiento al socialismo, y que está conectado con el socialismo del siglo XXI que se dio con mucha fuerza hace 10 años en América y que ya va en caída, ya va en retirada. Nos parece que Bolivia se suma a esta retirada, tal como lo decía Luis, de ese camino al socialismo, porque en América Latina no dio el ancho y no se parece a la socialdemocracia de Europa, que sería el modelo. Hay cosas que lo hacen distinto. Ahora, profesor, ¿qué tanta gobernabilidad podría tener tanto Rodrigo Paz Pereira como Jorge Tuto Quiroga en el escenario actual de Bolivia? ¿Y qué es lo que podría ocurrir eventualmente con el futuro político de Evo Morales, que no solo está cuestionado por su acción política, sino que también, como bien mencionaba Luis, acusado de abuso sexual contra menores y estupro? Sí. Ese es un tema muy difícil, porque hay un candidato que ofreció, si yo salgo presidente, lo primero que voy a hacer es detener a Evo Morales y meterlo preso. Esa fue su campaña. Lo que les viene al que salga presidente es generar las condiciones políticas para que efectivamente la detención de Evo Morales se lleve a cabo sin los costos en personas que puede tener. ¿A qué me refiero? Evo Morales está refugiado en el Chapare. El Chapare es donde están los cocaleros, los que producen coca, pero no es la coca ancestral de los pueblos originarios, sino que es la cocaína. Lo que está en el Chapare es la cocaína, y la cocaína que se vende al resto del mundo. Por lo tanto, lo que hay ahí alrededor de Evo Morales y que lo protegen a Evo Morales son este tipo de personajes. Por lo tanto, ir a buscarlo para hacer cumplir la ley va a ser bastante difícil, va a tener un costo. Probablemente el presidente que asuma va a tener que evaluar muy bien si ese costo le conviene o no le conviene. Por otra parte, Evo Morales dijo, si sale un candidato de derecha, nos vamos a tomar las calles. Por lo tanto, él se sigue sintiendo un actor. Igual que cuando era presidente, él es la víctima de todo el sistema. Entonces hoy día es la víctima de un juez que lo juzga por abuso de menores. Es la víctima de un tribunal que lo juzga porque no está en condiciones y porque no cumple los requisitos para ser presidente. Y hoy día la promesa es tomarse las calles. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente que salga, yo le voy a levantar al pueblo en su contra. Y eso es una acción que está penada también. Entonces, Evo Morales solo se va metiendo en problemas, solo va generando los problemas, y todavía parece que no se da cuenta que el apoyo que tiene es bastante menor. El MAS sacó un 8% de los votos. Y ese es el capital que tiene el MAS. No tiene más que eso. Los nulos, que se los entreguen a Evo Morales, son un 10%. Entonces, no tiene mucho capital político y el costo que pueden pagar los presidentes por ir a buscarlo, a lo mejor vale la pena, a lo mejor no vale la pena. El Congreso y la Cámara, el Senado y la Cámara aparentemente son mayoritariamente y gran mayoritariamente de derecha en esta elección. Así es que el apoyo para ir a buscar a Evo Morales y evitar el desorden en la calle es grande. La estructura política le entrega al presidente un apoyo, le va a entregar al presidente un apoyo enorme para hacer lo que tenga que hacer. Y aparentemente una de las cosas que tiene que hacer
es presentar a Evo Morales a los tribunales. Sí, bueno, sabemos que estas de alguna manera son las consecuencias cuando los poderes se personalizan, cuando van ahí con el anhelo de cada uno valerse por sí mismo más que por la comunidad en general, por el pueblo, por la ciudadanía. Así que nos vamos a quedar atentos a lo que vaya a pasar este 19 de octubre, la relación con nuestro país, lo que va a pasar también en el ambiente político acá en Latinoamérica. Y profesor, gracias a usted como siempre por explicarnos y enseñarnos mucho más. Luis, Camila, es siempre un gusto conversar con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, 10 grados.